Amigos, amigas, hoy les traigo una historia fascinante, llena de valentía, astucia y milagros. ¿Listos para una aventura increíble? Prepárense para viajar en el tiempo y descubrir una de las historias más asombrosas jamás contadas. Les contaré la historia de Moisés, un relato que ha sido contado por generaciones y que sigue inspirando a muchos. Moisés era un bebé que sobrevivió a un río, como si fuera un tobogán gigante. Pero no era cualquier río, era el majestuoso Nilo, lleno de peligros y misterios. Imagínense, el faraón, más malo que un villano de película, quería eliminar a todos los bebés varones. ¡Qué barbaridad! Este faraón temía que los hebreos se volvieran demasiado poderosos y decidió tomar medidas drásticas. Pero la mamá de Moisés, muy astuta y valiente, lo puso en una canasta hecha de juncos y lo dejó flotar en el río. Ella confiaba en que Dios protegería a su hijo. Y adivinen quién lo encontró. Una sorpresa que cambiaría el destino de Moisés y de todo un pueblo. La hija del mismísimo faraón. Qué cosas, ¿verdad? Esta princesa, al ver al bebé, se conmovió y decidió adoptarlo como su propio hijo, desafiando las órdenes de su padre. Así, Moisés creció en el palacio del faraón, rodeado de lujos y educación, pero siempre con un corazón hebreo. Su verdadera identidad y misión se revelarían con el tiempo. Moisés aprendió las artes y ciencias de Egipto, pero nunca olvidó sus raíces. Su vida estaba destinada a grandes cosas, y su historia apenas comenzaba. Un día, Moisés vio el sufrimiento de su pueblo y supo que debía hacer algo. Su corazón se llenó de compasión y determinación. En un acto de valentía, Moisés defendió a un esclavo hebreo, lo que lo llevó a huir de Egipto. Pero este no era el final, sino el comienzo de su verdadera misión. En el desierto, Moisés encontró refugio y una nueva vida, pero también recibió un llamado divino. Dios le habló desde una zarza ardiente, dándole una misión sagrada. Moisés debía regresar a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud. Con fe y coraje, aceptó su destino y se convirtió en el líder que guiaría a los hebreos hacia la libertad. Y así, Moisés se convirtió en un héroe, guiando a su pueblo a través del Mar Rojo y hacia la tierra prometida. Su historia es un testimonio de fe, esperanza y la fuerza del espíritu humano. Y esa, queridos amigos, es la increíble historia de Moisés. Una historia que nos recuerda que, con valentía y fe, podemos superar cualquier obstáculo. Moisés creció en el palacio, rodeado de lujos. Vivía como rey. Pero a pesar de tenerlo todo, Moisés nunca olvidó de dónde venía. Él sabía que era diferente. Un día, vio cómo un egipcio maltrataba a un esclavo hebreo. Y a Moisés no le gustó nada. Se enojó tanto que, ¡pum!, defendió al esclavo con todas sus fuerzas. Después de ese incidente, Moisés tuvo que escapar al desierto. Imagínense el calor. Y de repente, vio una zarza que ardía pero no se quemaba. Algo nunca visto. Moisés se acercó con cuidado y escuchó una voz que le decía: «Moisés, Moisés». Era Dios, hablando desde la zarza. Dios le dijo a Moisés que tenía una misión muy importante: liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Esta tarea no era sencilla, ya que el faraón de Egipto era un hombre poderoso y testarudo, que no dejaría ir a los hebreos fácilmente. Moisés, un hombre humilde y pastor de ovejas, se encontraba en una situación abrumadora. Imagínense la cara de Moisés. Estaba lleno de asombro y temor. No podía creer lo que estaba viendo y escuchando. La zarza ardiente no se consumía, y una voz divina le hablaba directamente. Era una experiencia completamente fuera de lo común, algo que cambiaría su vida para siempre. Moisés, con miedo pero decidido, le dijo a Dios: «Pero si me cuesta hablar». Moisés no se consideraba un buen orador. Tenía miedo de no ser capaz de transmitir el mensaje de Dios de manera efectiva. La responsabilidad que se le había encomendado era enorme, y sentía que no estaba a la altura. ¿Cómo voy a convencer al faraón? Moisés estaba lleno de dudas. Sabía que enfrentarse al faraón no sería fácil. El faraón era un hombre poderoso, acostumbrado a tener el control absoluto. Moisés temía que sus palabras no fueran suficientes para convencerlo de liberar a los hebreos. Dios le respondió: «No te preocupes, yo te ayudaré». Dios le aseguró a Moisés que no estaría solo en esta misión. Le prometió que estaría a su lado, guiándolo y dándole la fuerza y las palabras necesarias para cumplir con su tarea. Esta promesa le dio a Moisés una renovada confianza, y le dio a su hermano Aarón para que hablara por él.
¡Qué alivio! Aarón, su hermano mayor, sería su portavoz. Con Aarón a su lado, Moisés se sintió más seguro. Juntos, se prepararon para enfrentar al faraón y liberar a su pueblo. La misión era difícil, pero con la ayuda de Dios y el apoyo de su hermano, Moisés estaba listo para el desafío. Moisés regresó a Egipto y se presentó ante el faraón. Llegó con mucha seguridad. Le exigió que dejara ir al pueblo hebreo. Pero el faraón, más terco que una mula, se negó. Y ahí comenzó la batalla. Dios envió plagas a Egipto, una más desagradable que la anterior. Ranas, piojos, llagas, hasta la muerte de los hijos mayores. El faraón, al ver que la situación era grave, aceptó liberar a los hebreos. Pero luego se arrepintió y los persiguió con su ejército. ¡Qué mal perdedor! Los hebreos llegaron al Mar Rojo y no tenían escapatoria. Estaban atrapados, pero entonces Moisés levantó su bastón y el mar se abrió en dos. ¡Fue increíble! Después de semanas caminando por el desierto, llegaron al monte Sinaí. El viaje había sido arduo y lleno de desafíos. El sol abrasador y la arena interminable ponían a prueba su resistencia y fe. Sin embargo, la esperanza de encontrar un propósito y guía los mantenía en marcha. Ahí, Dios llamó a Moisés a la cima de la montaña, una subida muy difícil. Moisés, con determinación y fe, comenzó a escalar la montaña rocosa. Cada paso era un esfuerzo monumental, pero sabía que al llegar a la cima, recibiría algo invaluable para su pueblo. Y entre truenos y relámpagos, la presencia de Dios se hizo evidente. El cielo se oscureció, y una tormenta poderosa se desató, simbolizando la magnitud del momento. Moisés, aunque asustado, se mantuvo firme, sabiendo que estaba en presencia de algo divino. Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley, con los 10 mandamientos. Estas tablas no eran solo piedras, sino un conjunto de reglas sagradas que guiarían a su pueblo hacia una vida justa y armoniosa. Cada mandamiento era una lección de vida, un principio fundamental para vivir en paz y respeto mutuo. 10 reglas básicas para vivir bien y en paz. Moisés descendió de la montaña con las tablas en sus manos y al llegar a la base, reunió a su pueblo. Con voz firme y clara, comenzó a explicar cada uno de los mandamientos, enfatizando su importancia y cómo debían ser aplicados en la vida diaria. No matarás. Este mandamiento subraya el valor de la vida humana. Cada vida es sagrada y debe ser respetada. No robarás. Respetar la propiedad ajena es fundamental para una convivencia pacífica. No desearás lo que no es tuyo. La envidia y el deseo de lo ajeno solo traen discordia y desdicha. Aprender a estar contento con lo que uno tiene es clave para la felicidad. Y sobre todo, sé buena persona. La bondad y la compasión son la base de una sociedad justa. Ayudar a los demás, ser honesto y vivir con integridad son principios que nos guían hacia una vida plena y significativa. Estas reglas no solo eran para el pueblo de Moisés, sino que siguen siendo relevantes hoy en día, recordándonos la importancia de vivir con propósito y en armonía con los demás. Moisés lideró al pueblo hebreo durante 40 años por el desierto. Mucho tiempo. Aunque Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, su historia nos enseña la importancia de la fe, la justicia y la libertad. Moisés, un héroe para recordar. Y así termina la increíble historia de Moisés. Espero que la hayan disfrutado mucho. Hasta